revelado el increíble secreto que transformará tu vida en solo 30 días. Descubre lo sorprendente. Andrés, con sus manos callosas y la mente agitada, miraba los botes de pintura olvidados en su trastero. La misma rutina lo abrazaba cada mañana mientras atendía la tienda de abarrotes. Era un hombre cuyas aspiraciones se habían visto atrapadas entre balas de arroz y paquetes de azúcar, su vida entera dedicada a cuidar de su madre anciana. Detrás de esa fachada fuerte se escondía un alma sensible, un artista reprimido. La sombra de sus sueños se hacía más pesada con cada día que pasaba. Esa mañana, mientras ayudaba a doña Rosa a recoger las hojas secas del patio, ella le lanzó una pregunta que le hormigueó en el corazón. «Andrés, ¿por qué no intentas de nuevo?» Esa simple frase encendió una chispa olvidada. Recordó cómo, de niño, mezclaba colores que parecían danzar en el lienzo, creando mundos de luz y alegría. Sin embargo, los ecos de las risas de su infancia siempre fueron ahogados por los gritos de la obligación. Mientras se retiraba a su habitación, su mente le jugaba malas pasadas. ¿Qué me han enseñado realmente?, se preguntaba cada noche. Miraba su viejo caballete, cubierto de polvo y abandono, y sentía como si la pintura lo llamara con una intensidad aterradora. Pero, a cada paso que daba hacia el arte, los murmullos de sus amigos surgían. ¿Qué esperas? ¿Abandonar la tienda por un capricho artístico? Esa presión era un puño en su pecho. Se sentía partido entre el deber filial y el deseo de redescubrirse. La decisión de embarcarse en un reto de 30 días era tanto un acto de valentía como de desesperación. ¿Podría permitir que la pintura tomara la delantera en su vida y arriesgar lo poco que había construido? La duda lo carcomía, cada trazo en su mente se convertía en una batalla entre hacer lo correcto y seguir su pasión. ¿Qué pasará si me fracaso? Temía con cada intento de acercarse al lienzo, las manos temblando como si la vida misma estuviera en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia que sentía al levantarse cada mañana se convertía en un abismo insondable. A cada hora que pasaba, el placer de experimentar con colores se tornaba en un torrente de ansiedad. Las sombras de su pasado lo alcanzaban y algún instante de duda lo detenía. Estoy solo. Sus pensamientos arrastraban su determinación mientras un eco interno repetía, no lo lograrás. En el espejo se encontraba un hombre que, pese a su inteligencia, a menudo se sentía como un fracasado. El día de la exposición se acercaba y con él, el temor incontrolable de enfrentarse a una realidad que podría no aceptarlo. La idea de ser objeto de burlas lo atormentaba. Su mente corría en círculos, congestionada por el miedo al rechazo. ¡Qué vergüenza!, le susurraba una voz interna, mientras otra se aferraba a la esperanza. ¿Sería el arte su salvación o solo un puente hacia más desilusiones? Justo antes de lanzar su propuesta al mundo, Andrés se detuvo. Una lucha visceral se cernía sobre él, dándole la oportunidad de redimir su historia familiar. Pero el reloj seguía avanzando, las oportunidades se esfumaban, y con cada segundo, el dilema se tornaba más intenso. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por este sueño tardío? ¿O se ahogaría en la presión de lo que otros pensaban? Andrés despertó una mañana con una mezcla de incertidumbre y determinación. El día que había temido estaba aquí. Miró por la ventana, el sol asomándose detrás del cerro, y sintió la presión de su pecho acentuarse. El tiempo se escurrió entre sus dedos y la fecha de la exposición era inminente. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad, decidió que era hora de enfrentarse a sus miedos de una vez por todas. Recogió aquella paleta de colores que había estado desatendida durante años. Sus dedos, aún temblorosos, comenzaron a mezclar tonos, y una pequeña corriente de emoción lo recorrió al sentir la textura de la pintura en sus manos.
Pero la sombra de la duda no se desvanecía tan fácilmente. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno?, repetía en su mente, una lata de pensamientos que nunca dejaba de sonar. Sin embargo, hoy iba a intentar bloquear esos ecos y entregarse a la experiencia. Al poner el primer trazo en el lienzo, sintió una mezcla de libertad y terror. Cada movimiento evocaba recuerdos de su infancia, el niño que alguna vez había soñado en grande, el niño que ya no existía. «Vamos, Andrés», se animó en voz baja. Cada pincelada se convertía en una afirmación, cada mezcla de colores en un acto de desahogo. El flujo se apoderó de él, y aunque el caos mental persistía, ahora parecía un ruido lejano mientras se sumergía en el proceso. Pasaron los días, y aunque la ansiedad nunca lo abandonó del todo, se fue transformando en una especie de combustible. Andrés comenzó a trabajar con un propósito renovado. Cada pintura era un desafío, una forma de confrontar sus propios temores. Y se dio cuenta de que la creación artística le ofrecía más que simple satisfacción, era una revelación personal. Aprendía de sí mismo en cada trazo, experimentando con su vulnerabilidad y abrazando sus imperfecciones. La tienda de abarrotes seguía siendo parte de su vida, pero lo que una vez lo ataba, ahora parecía un eco distante comparado con el vibrante mundo que estaba descubriendo con cada lienzo. Sin embargo, aquellos momentos de desbordada pasión estaban marcados por la culpa. Tantas responsabilidades aún pesaban sobre él y sentía que cada hora dedicada al arte era una hora robada a su madre, al negocio, a esa vida intensa que había cosechado a lo largo de los años. En medio de su lucha, se preguntaba si podía realmente tener ambas, el deber y la pasión. A medida que se acercaba la exposición, Andrés decidió practicar su discurso. Mientras miraba su reflejo en el espejo, comenzó a explicarse a sí mismo por qué esto era tan crucial. Este arte no es solo para mí, sino también para ella, pensó. La combinación de su vida diaria con su lado artístico no debía ser percibida como una traición, sino como un esfuerzo de crecimiento personal que, en el fondo, podría enriquecer también su relación con su madre. Llegó el día de la exposición. El miedo lo envolvía como una niebla fría, pero al mismo tiempo había una chispa de audacia en su corazón. Cuando dio el primer paso hacia la galería, el murmullo de la multitud lo envolvió. Sus ojos buscaron el espacio donde sus obras estarían expuestas. Sin embargo, justo antes de entrar en la sala, un conocido apareció ante él. La mueca en su rostro, la pregunta que congeló la emoción creciente en su pecho. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», dijo con desprecio. Las palabras reverberaron en su mente. ¿Sería este el momento en que se desmoronaría su mundo? Andrés cerró los ojos un segundo, y con una profunda respiración, se preparó para enfrentar no solo a su conocido, sino también a su propio temor de fracasar. El momento de la verdad se acercaba, y por primera vez, comprendió que su respuesta, más allá de la opinión ajena, lo definiría a él mismo. Andrés sintió como la pregunta de su conocido era un eco de sus propias dudas. Mientras la multitud se movía a su alrededor, lo que había sido una marea de imaginación y creatividad ahora se convertía en un campo de batalla emocional. Abrió los ojos y respiró hondo, y en esa fracción de segundo decidió no dejarse arrastrar por el miedo. La decisión de seguir adelante no solo era un acto de valor, sino un instante crucial de autoafirmación. Al dar el paso hacia la galería, se sintió pequeño en medio del bullicio, contrastando con la grandeza de sus sueños. Cada paso que daba desnudaba un poco más la vulnerabilidad con la que había estado lidiando. Frente a las paredes que albergaban sus obras, una oleada de confusión y claridad colisionó en su interior. Las pinceladas que una vez parecieron insuficientes brillaban ahora como trozos de su alma, de un viaje que había comenzado en la soledad de su habitación. Al lado de cada pintura, notó que las expresiones de los visitantes variaban. Algunos sonreían mientras que otros fruncían el ceño, como si entraran en un diálogo interno. Ese contraste lo golpeó con la fuerza de una revelación inesperada. El arte es un espejo que refleja las emociones de quien lo observa. Y en ese momento, comprendió lo que había sentido al crear era un acto de comunicación, un intento de conectar experiencias, a menudo dolorosas, con el mundo exterior. Sin embargo, no todo fue suave. Entre las voces de aliento, surgieron murmullos de crítica que perforaron su seguridad.
Es un intento pobre, dijo un hombre al pasar, y sus palabras encontraron un camino hacia el centro de la ansiedad que aún anidaba en su pecho. Andrés sintió el impulso de claudicar, de dar un paso atrás ante la dureza del juicio ajeno. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a despertar una firme emoción. Recorrió la galería una vez más, observando sus propias obras con ojos nuevos. El trabajo que había realizado no era solo pintura, eran fragmentos de su historia personal. Cada error en el lienzo, cada elección de color, representaba un momento de crecimiento, de enfrentamiento a sus limitaciones. «Esto es mi verdad», murmuró para sí, y esa simple afirmación comenzó a disolver la neblina de la inseguridad. Este instante de claridad le reveló que el juicio de los demás no tenía que definir su valor. Con cada mirada que se posaba en sus obras, Andrés empezaba a entender que la aceptación que tanto buscaba estaba en su interior. «Ya no soy solo quien estoy, sino lo que he creado», concluyó. Por primera vez, sentía la fuerza de la pasión fluyendo por sus venas, empujándolo hacia adelante. Mientras interactuaba con algunos visitantes, notó un cambio en su propia voz, más firme y resonante. Se dio cuenta de que cada conversación era una oportunidad no solo para compartir su arte, sino también para descubrir más sobre sí mismo. Comenzó a hablar sobre su proceso, sus luchas y la importancia de aceptar la vulnerabilidad como parte inherente del ser humano. El tiempo en la galería se convirtió en un ciclo de crecimiento. Se sintió capaz de unir el deber hacia su madre y el arte, sin que uno ahogara al otro. Era posible crear un vínculo donde ambos coexistieran, y eso lo hizo sentir más ligero. Quizás no había que elegir entre uno y otro, sino aprender a amalgamarlos en su vida. Al final de la exposición, con el eco de sus palabras aún resonando en su mente, una mirada familiar cruzó la sala. Su madre, en la puerta, observaba. En su rostro había sorpresa y, sobre todo, orgullo. Andrés sintió que, más allá del rechazo, había un camino por recorrer. Esa conexión entre arte y familia lo llenó de un nuevo propósito. Entonces, un conocido artista se acercó. «Me gustaría hablar contigo sobre una colaboración», dijo, despertando en él una mezcla de emoción y trepidación. Andrés sintió que todo había tomado una dirección inesperada, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería este el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre? Andrés no había anticipado la avalancha de emociones que el ofrecimiento del artista provocó en su interior. Cuando las palabras «me gustaría hablar contigo sobre una colaboración» se deslizaron de los labios del desconocido, su mente se llenó de posibilidades y miedos. ¿Era realmente talentoso como para colaborar con alguien que había forjado su nombre en el mundo del arte? Aún resonaban en su cabeza las críticas que había escuchado, esos ecos negativos que parecían querer callar su propia voz. El artista, un hombre de cabello canoso y porte distinguido, notó la vacilación en los ojos de Andrés y continuó: «He estado siguiendo tu trabajo. Hay un fuego en tus creaciones que rara vez se ve. Quiero explorar eso contigo». Estas palabras, en lugar de alentar a Andrés, lo sumieron en una espiral de autocrítica. Él, con su estilo aún en formación, ¿realmente tenía algo que aportar a una colaboración? El dilema se enredaba dentro de él como un nudo imposible de deshacer. Sin embargo, una voz interior comenzaba a tomar forma, una que le decía que este era el momento de confrontar sus inseguridades. Recordó la sensación de libertad que experimentó en la galería, como el arte había sido su vía de expresión, un refugio en el que podía ser auténtico. Si deseaba crecer, debía enfrentarse a esos temores, y esta era una oportunidad para hacerlo. «¿Qué tipo de colaboración tienes en mente?», respondió Andrés, esforzándose por no dejar que su inseguridad ahogara su interés. Sabía que el arte es un diálogo, y quizás esta era la ocasión perfecta para expandir ese diálogo. El artista sonrió, encantado por la respuesta, y rápidamente compartió su visión, un proyecto que fusionaba sus estilos, donde él podría explorar nuevos medios y técnicas. Mientras el artista hablaba, Andrés sintió una chispa de emoción encenderse en su interior. La idea de colaborar, de aprender y crecer a través de un compañero que le ofrecía un camino, le despertó una determinación que había estado latente. El miedo, aunque persistente, comenzaba a ser opacado por el deseo de expandir su realidad creativa. Al despedirse del artista, Andrés reflexionó en la conversación.
No solo se trataba de una colaboración, era un desafío personal. Tenía que confrontar tanto su autovaloración como las expectativas externas. Se dio cuenta de que era el momento de establecer un nuevo propósito, uno que lo llevaría a salir de su zona de confort y explorar la vulnerabilidad de crear en conjunto. Al llegar a casa, mientras se preparaba para la noche, el crujido del lienzo contra la pared sonó como una invitación. Cada trazo que había hecho en el pasado lo llevó hasta ese instante decisivo. Empezó a pensar en cómo podría combinar sus ideas con las del artista. El bullicio mental que antes lo desbordaba ahora se ordenaba en conexiones, sueños y esperanzas. Sin embargo, la sombra del miedo persistía. Andrés sabía que toda colaboración implica la posibilidad del fracaso, pero también el placer de la exploración. El pensamiento de hacer algo radicalmente distinto y exponer una parte de sí mismo junto a otro artista lo llenaba de inquietud y emoción a la vez. Con el cuaderno en mano y el corazón latiendo más rápido de lo habitual, se dispuso a trazar un mapa de lo que sería su colaboración. Mientras las palabras comenzaban a fluir, el impulso de autoafirmación que había sentido en la galería regresó, mucho más fuerte y seguro. Su mente se ocupó en pensar, ¿esto me llevará a descubrir nuevas facetas de mí mismo? Mientras anotaba ideas, un mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación para una reunión informal con el artista. Andrés sintió una oleada de adrenalina recorrerlo. En ese momento, la conexión con sus sueños se volvió más real que nunca, pero también más aterradora. Un nuevo desafío se presentaba ante él y la pregunta quedó en el aire. ¿Cómo iba a enfrentar lo desconocido sin perder su esencia en el proceso? Andrés se encontró en un torbellino de emociones mientras se preparaba para la reunión. La idea de compartir su visión artística era, al mismo tiempo, una fuente de energía y un pozo de ansiedad. Se había pasado la noche anterior analizando cada trazo, cada matiz de su arte, preguntándose si verdaderamente era suficiente. Pero, como un faro en la distancia, la afirmación del artista aún iluminaba su mente. Había en su trabajo un fuego que merecía ser explorado. Al llegar al café donde se verían, la atmósfera vibraba con un ruido reconfortante. Aromas de café fresco y conversaciones suaves creaban un ambiente propicio para la creatividad. Se sentó en una mesa, su cuaderno abierto frente a él, esperando al artista. Mientras tanto, el tiempo se convirtió en su enemigo. Cada minuto que pasaba sin que el hombre de cabello canoso apareciera amplificaba la inquietud que palpitaba en su interior. Cuando el artista finalmente llegó, una ráfaga de confianza pareció barrer los temores de Andrés. Aquella figura enigmática no solo representaba la posibilidad de colaboración, sino que también era la encarnación de sus anhelos. La conversación fluyó con naturalidad, y el talento del artista actuaba como un imán, atrayendo a Andrés hacia nuevas concepciones sobre su propio trabajo. A medida que discutían ideas, Andrés empezó a vislumbrar una sinergia en el aire, algo digno de ser pintado. Fue durante una pausa en la conversación cuando Andrés se dio cuenta de algo fundamental: si iba a colaborar, debía ser honesto sobre su proceso creativo. Con voz titubeante, compartió sus inseguridades, sus miedos al igualar su estilo al del artista. En lugar de recibir una respuesta condescendiente, el artista sonrió y compartió sus propios momentos de duda, historias de fracasos que lo habían llevado a donde estaba. Eso funcionó como un bálsamo para Andrés. La vulnerabilidad se presentaba como un puente entre ellos, en lugar de un obstáculo. Este intercambio no solo le dio a Andrés una nueva perspectiva sobre el trabajo en equipo, sino que también le hizo cuestionar su propio papel dentro de la creación artística. ¿Acaso había estado limitando su potencial al aferrarse a un miedo que carecía de sustento? Esa revelación iluminó sus pensamientos en la reunión. La posibilidad de fusionar sus estilos era una forma de crecer, una invitación a experimentar sin la presión de ser perfecto. Mientras se despidieron, un sentimiento de determinación lo recorrió. El próximo paso no sería solo colaborar, Andrés se comprometió a explorar a fondo su identidad artística. Cada trazo en el lienzo sería una parte de su esencia, una mezcla del fuego del artista y su propia llama. Sabe que cada elección lo expondría a un nuevo nivel de vulnerabilidad, pero también a una riqueza de experiencias que había estado evitando. Al volver a casa, cada paso estuvo bañado en un nuevo tono de seguridad. Se sentó ante su lienzo, listo para hacer algo audaz.
Miró su paleta con renovado interés, los colores se convirtieron en aliados en su búsqueda personal. Mientras comenzó a pintar, la idea de lo que podría surgir de su colaboración empezaba a perfumes en su mente como un susurro tentador, una sinfonía de posibilidades que lo llamaba. Sin embargo, en ese momento de improvisación, una incertidumbre oscura emergió. ¿Y si, al intentar fusionar sus tres estilos, perdía la esencia de lo que realmente era? Se dio cuenta de que la línea entre la colaboración y la pérdida de identidad era tenue y peligrosa. ¿Cómo podría equilibrar su deseo de ser reconocido con el temor de ser solo un eco del artista consagrado? Con esas preguntas resonando en su mente, se sintió desbordado por el futuro incierto que le esperaba. Las sombras de la duda danzaban a su alrededor mientras continuaba pintando. Pero en el fondo, sabía que era un paso hacia adelante. La búsqueda de su voz, esa que estaba empezando a definir, iba a ser un proceso muy complejo. Estaba decidido a descubrir qué significaba verdaderamente para él ser un artista en esta nueva etapa. Sin embargo, en ese instante crucial, el timbre de su teléfono sonó una vez más. Era un mensaje del artista, con una conversación proponiendo una nueva dirección para la colaboración. La línea entre el éxito y el fracaso se desdibujaba de nuevo, y Andrés sintió que una tormenta se avecinaba. ¿Estaría preparado para enfrentar la próxima revelación, esta vez con el peso de sus preguntas aún flotando en el aire? Andrés se sentó en la penumbra de su estudio, el brillo de la pantalla del teléfono proyectando sombras en su rostro. El mensaje del artista pulsaba en su mente como un eco persistente, dictándole a su corazón que aún había más en juego de lo que había imaginado. El desafío que se avecinaba era abrumador, pero no se podía negar que despertaba en él una curiosidad que lo empujaba a actuar. Al abrir el mensaje, cada palabra se sentía como una invitación a un mundo donde las reglas del arte podían ser alteradas. El artista proponía una serie de experimentos creativos que desdibujaban la línea entre sus estilos, fusionando sus técnicas de manera audaz. Sin embargo, la sugerencia de experimentar con un formato completamente nuevo un mural que representara una reflexión colectiva sobre la lucha y la esperanza llenó de nerviosismo a Andrés. La idea de abrir su proceso a otros artistas lo desafiaba a salir de su zona de confort aún más de lo que había previsto. El murmullo de la ciudad se colaba por la ventana, sonando a lo lejos, como si el mundo exterior también esperara una respuesta de él. Podía sentir cómo la presión del tiempo apretaba su pecho. La inquietud se transformó en determinación cuando recordó el diálogo sincero que había tenido con el artista. Había en él una lección clave. La vulnerabilidad, un concepto que había temido en tantas ocasiones, era la misma que lo había acercado más a su nuevo mentor. Con rapidez, Andrés comenzó a bosquejar ideas en su cuaderno, dejando que su mente fluyera sin restricciones. Imaginó un espacio donde cada artista pudiera aportar su historia, un lugar donde sus experiencias se entrelazaran en un lenguaje visual que transmitiera la situación humana en su esencia más pura. Aquella idea resonaba profundamente en su ser, como si estuviera destilando su propia verdad a cada trazo. Pero, a medida que se dejaba llevar por la excitación, las dudas comenzaron a aflorar de nuevo. El miedo a perder su voz se transformó en una sombra que amenazaba con opacar su visión. ¿Cómo podría influir en otros sin diluir su propia identidad artística? ¿Y si, en el intentarlo, se convertía en un mero espectador de su propio proceso? Mientras luchaba con estas preguntas, la reacción de su cuerpo se volvió física. Las manos temblorosas, la respiración entrecortada, sabía que debía confrontar sus ansiedades. Recordó que el crecimiento no proviene únicamente del éxito, sino de los enfrentamientos con uno mismo. La muestra de valentía radicaba en aceptar la posibilidad del fracaso, como lo había hecho el artista al compartir sus historias. Esa noche, transformaría su estudio en un laboratorio de creación, listo para experimentar, fallar y aprender. Con una nueva claridad, tomó una decisión. Llamaría al artista y le propondría que organizara un encuentro donde cada uno pudiera llevar un boceto de sus ideas, diseñado para abrazar la innovación y la autenticidad. Se dio cuenta de que la colaboración no solo era un camino hacia un proyecto conjunto, sino también una aventura en la que ambos podrían crecer tanto profesional como personalmente. Con el corazón latiendo fuerte, se dirigió a su teléfono y, sin vacilar, pulsó enviar en su mensaje.
Acababa de abrir una puerta a lo desconocido que podría llevarlo a una revelación aún más profunda sobre su esencia. Sin embargo, no había tiempo para el alivio. Esa misma tarde, el maestro del arte lo instó a que se uniera a una exposición donde se presentarían artistas de varios estilos. En sus palabras había un toque de urgencia, una oportunidad que no podría dejar pasar. La presión de vivir una experiencia práctica lo llevaría a su límite creativo. Pero, ¿podría realmente demostrar quién era en un ambiente donde tantos estilos convergerían? Estaba a punto de sumergirse en una nueva dimensión artística, donde cada trazo contaría su verdad y un nuevo dilema se presentaba. Andrés sabía que este sería un momento crucial, enfrentarse a esa multitud lo expondría a sus peores miedos, pero también brindaría la chance de encontrar un eco de su voz auténtica. ¿Sería capaz de enfrentar esa revelación y, en el proceso, desbordar las sombras que tanto anhelaba dejar atrás? La respuesta podría cambiar su vida para siempre. Andrés despertó con el sonido del despertador resonando en su cabeza, un recordatorio incesante de que la exposición se acercaba rápidamente. Era el día en que no solo mostraría su arte, sino que además se presentaría ante una diversidad de miradas críticas y curiosas. A medida que la luz del día se colaba por las cortinas, la mezcla de ansiedad y emoción lo invadió. Sabía que este sería un punto de inflexión en su carrera, pero también un escenario donde sus inseguridades podrían desbordarse. Mientras se preparaba, su mente recorría las distintas posibilidades de la jornada. Había decidido llevar un mural en proceso, un trabajo que fusionaba las historias de otros artistas con las suyas propias. Era el resultado de aquellos primeros bosquejos que había hecho en su estudio, un collage de voces y colores que prometía ser vibrante. No obstante, la duda se colaba entre cada trazo. ¿Dónde quedaría su voz en ese universo compartido? Al llegar al espacio de la exposición, el bullicio lo envolvió como una ola. Las conversaciones burbujeaban a su alrededor, y cada risa resonaba en su interior como un golpe en su confianza. Sentía un escalofrío recorrer su espalda. La diferencia entre su laboratorio de creación y aquel entorno era abismal. Aquí, la presión era palpable, y era fácil sentirse insignificante entre artistas que parecían tenerlo todo bajo control. Decidió repasar mentalmente su propósito. Estaba allí para mostrar no solo su arte, sino también su esencia. La vulnerabilidad que había comenzado a abrazar era la clave para conectar con los demás. Recordó las palabras del artista que lo había mentorado: el arte no trata de ser perfecto, sino de ser sincero. Esa reflexión se convirtió en su mantra mientras navegaba por la multitud. Al preparar su espacio, Andrés comenzó a interactuar con otros artistas. Cada uno de ellos compartió las historias detrás de su trabajo, creando un hilo conectivo que parecía diluir sus propias inseguridades. Sin embargo, poco a poco, las desavenencias internas reaparecieron. A medida que admiraba los murales y las obras de los demás, la voz interna que lo crítico se hacía más fuerte. ¿Sus obras realmente podrían ser tan impactantes como las de aquellos que lo rodeaban? Buscó apoyo en una de sus obras, dejando que su mirada persiguiera el color y la forma. En ese momento, un reconocimiento profundo invadió su ser. Su proceso no era el mismo, y eso era su fortaleza. Las influencias de otros estaban allí para hacer eco de sus experiencias, no para opacarlas. Empezó a notar que, al igual que él, otros luchaban con la autenticidad, todos en busca de algo más significativo que simplemente ser observados. Con la determinación renovada, Andrés comenzó a preparar su mural. Con cada pincelada, permitió que cada color hablara de su historia, de su lucha y su esperanza. Ya no se trataba solo de un resultado final, sino de la magia que emergía en el proceso. En esa mezcla de vulnerabilidad, comenzó a notar cómo se generaban conexiones. Los espectadores se detenían, se acercaban, y empezaban a comentar sobre sus propias luchas y éxitos. Cada interacción era un recordatorio de que, más allá de los miedos iniciales, había un espacio para pertenecer y ser visto. Cuando finalmente se abalanzó sobre el mural, Andrés comprendió que había aceptado el oponente que tanto temía: el miedo al juicio. Y aunque era un proceso arduo, en su interior sabía que esa lucha era la forma más auténtica de presentarse al mundo. Cuando terminó de trabajar en la pieza, dio un paso atrás y observó lo que había construido.
En su superficie no solo había colores y formas, sino una verdad palpable. Y así, mientras la exposición avanzaba, Andrés se dio cuenta de que el verdadero desafío había comenzado. Compartir su arte fue solo la primera etapa. El camino hacia el reconocimiento y la valentía que tanto deseaba requería un esfuerzo constante. ¿Podría realmente mantenerse fiel a sí mismo mientras celebraba el arte de otros? La idea lo aterrorizaba, pero avanzaba con la esperanza de que podría ser mucho más que un espectador. Sintió que el momento crucial se acercaba. La voz de su interior clamaba por autenticidad, y estaba decidido a no permitir que el miedo se interpusiera en ese camino. Pero, en medio de esa nueva claridad, otra revelación se asomaba, y Andrés debía prepararse para enfrentarla. ¿Qué costo tendría realmente ser fiel a sí mismo y arriesgarlo todo por su arte? Andrés respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco le inundaba los pulmones. La exposición había despertado una parte de él que latía con fuerza, pero también había dejado al descubierto una serie de interrogantes que no podía ignorar. En su mente, la vibrante mezcla de colores de su mural poco a poco se desdibujaba, eclipsada por una pregunta inquietante: ¿sería suficiente? En la búsqueda de la autenticidad, había comenzado a darse cuenta de que no solo se trataba de crear arte, sino de mantenerse firme ante la adversidad de su propio juicio y el de los demás. Cada interacción en la exposición le había enseñado algo valioso sobre la vulnerabilidad. Sin embargo, ahora se enfrentaba al dilema del reconocimiento. Era como si, al desnudarse emocionalmente ante los espectadores, también se abriera un camino hacia el riesgo de la crítica. Se preguntaba si estaba listo para lidiar con eso. Esa incertidumbre lo empujaba a reflexionar sobre cómo su arte podría evolucionar y afectar su identidad. En los días siguientes, Andrés se sumergió en su estudio. Decidió aprovechar ese torbellino emocional como motor creativo. Con cada trazo, intentaba capturar no solo su voz, sino también la esencia del temor que había sentido en la exposición. Su mural, inicialmente un compendio de historias ajenas, se transformaba cada vez más en un mapa de sus propias ansiedades y esperanzas. Se dio cuenta de que cada error, cada duda y cada crítica se convertían en parte de un proceso orgánico. Tal vez el miedo al juicio no era un enemigo, sino un compañero que podía inspirar nuevas formas de expresión. Mientras tanto, reflexionaba sobre su propósito artístico. Se preguntaba si debería seguir el camino que había estado trazando o si debía redirigir su enfoque hacia algo más personal e íntimo. Había escuchado las historias de otros artistas sobre el sacrificio que implicaba mantenerse fiel a uno mismo y temía que esa posibilidad pudiera aislarlo. Pero, ¿qué pasaría si decidía, a pesar de todo, avanzar con la verdad de su propia narrativa? Un día, mientras exploraba su trabajo en evolución, Andrés se vio atrapado en un momento de revelación. En medio de su lucha por encontrar un lugar de pertenencia, vio que cada trazo en su lienzo era un reflejo no solo de su voz individual, sino también el eco de todas las voces que le habían precedido. Aquellas que, como él, se habían atrevido a exhibir su vulnerabilidad y permitieron que su arte hablara por sí mismo. Se dio cuenta de que su búsqueda personal no era solo un viaje hacia la autenticidad, sino una forma de conectar de manera más profunda con aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, la inquietud continuaba, había un costo implícito en el camino que había decidido tomar. El momento de revelación lo llevó a cuestionar, ¿estaba dispuesto a arriesgar las relaciones construidas, incluso su reputación, por la búsqueda de su verdad? Ya no podía ignorar las voces que lo empujaban a conformarse, aquellas que le susurraban que su arte debería satisfacer a otros antes que a sí mismo. Con esta nueva carga sobre sus hombros, Andrés sabía que debía tomar una decisión crucial. El miedo seguía al acecho, pero también había encontrado una chispa de claridad. Si quería ser un verdadero artista, debía enfrentarse a su propio reflejo, sin temor ni arrepentimientos. Entonces, ya no se trataba solo de pintar. Se trataba de un acto de valentía, de pasos hacia adelante en un camino incierto. Con una mezcla de pasión y temor, supo que estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. En esa encrucijada, un nuevo objetivo emergía: trascender el miedo y abrazar el fuego de su propia autenticidad. Mientras la luz del atardecer entraba por la ventana del estudio, Andrés se sintió confrontado con una elección.
Podía optar por lo seguro, seguir un camino conocido que le proporcionara confort, o arriesgarse a correr tras el eco de su verdad. El camino por delante no sería fácil, pero estuvo decidido a atravesarlo. Aunque sabía que se acercaban días de lucha intensa, su arte le había enseñado que cada batalla personal podía llevarlo a grandes alturas. El dilema se cernía sobre él, pero antes de tomar una decisión definitiva, una voz del pasado resonó en su mente: la sinceridad implica valentía. Esa simple frase se convirtió en un eco persistente mientras Andrés se preparaba para dar un paso al frente. Pero, con cada decisión, una nueva incertidumbre se interponía. ¿Realmente estaba listo para despojarse de su armadura y elegir la autenticidad por encima de la aceptación? Los días que siguieron a su decisión empezaron a transformar el estudio en un santuario y una prisión a la vez. Andrés trabajaba en su mural con una intensidad que a veces lo abrumaba. Las horas se desdibujaban en una mezcla de color y emoción, pero las sombras de sus temores aún se cernían sobre él. Cada trazo era una reafirmación de su compromiso, pero también una oportunidad para la duda que lo acechaba. ¿Realmente podría construir una obra que resonara con su verdad interna? Andrés tenía claro que quería contar su historia, pero el proceso era complicado. Una mañana, mirando al espejo, se vio no solo como un pintor, sino como un hombre marcado por inseguridades. Tenía que enfrentarlas si quería que su arte floreciera. Esa tarde, decidió escribir una carta a su futuro yo, un ejercicio que había leído en un libro sobre desarrollo personal. Comenzó a plasmar sus pensamientos, sus miedos más íntimos y sus aspiraciones. Querido Andrés, hoy te comprometes a ser valiente. Cada palabra se sentía liberadora. Abordar la hoja en blanco parecía un ejercicio de autoafirmación, aunque en el fondo sabía que solo era un paso en un camino lleno de desafíos por enfrentar. Los días se convirtieron en semanas, y su mural, por fin, comenzó a definir lo que había estado buscando: una representación cruda y honesta de su lucha interna. En un impulso, decidió incluir fragmentos de su carta en el lienzo, pintando sobre las palabras, permitiendo que los colores hablaran por sí mismos. Por primera vez, la conexión entre su trabajo y su yo más profundo parecía estar alineándose. Sin embargo, la presión por la aceptación comenzó a emerger de nuevo. Las voces de quienes lo rodeaban, amigos, críticos, incluso familiares, resonaban en su mente. Durante una cena familiar, su hermano mayor, que había sido su mayor apoyo, se acercó y, notando su silencio, le preguntó: «Andrés, ¿te sientes presionado para complacer a todos con tu arte?». Esa pregunta le cayó como un balde de agua fría. Era consciente de que había dejado que la opinión de los demás influyera en su proceso creativo más de lo que quería admitir. Reflexionando sobre su respuesta, sintió la necesidad de ser honesto, no solo con su hermano, sino consigo mismo. «Sí, pero tengo que aprender a dejar ir eso», confesó. La conversación se convirtió en un momento de revelación. Admitir sus propios miedos significaba liberar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. En esa conversación, comprendió que la esencia de su trabajo no debería ser un reflejo de las expectativas ajenas, sino un eco de su propia voz. Poco a poco, Andrés empezó a crear un nuevo espacio en su mente, uno donde la autocrítica se convertía en una conversación constructiva. Aprendió a cuestionar cada idea negativa que se le cruzaba y comenzó a celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Esa perspectiva se replicó en su arte. Volvió a su mural, notando cómo la paleta que había seleccionado ahora vibraba con honestidad y autenticidad. Cada color parecía tener su propia historia, y cada trazo trazaba un hilo que conectaba su pasado con el futuro. El ciclo de incertidumbre y aceptación comenzó a disiparse, y por fin encontró la confianza en su elección de ser auténtico. Sin embargo, incluso en medio de esta transformación, una inquietud persistía: ¿habría alguien que, al ver su obra, lo comprendiera verdaderamente? La posibilidad de que su verdad fuera malinterpretada seguía acechando. Y así, con el futuro de su arte tan incierto como el de su propia identidad, Andrés se preparó para enfrentarse a otro desafío: presentar su mural ante una nueva audiencia, un momento que podría ser tanto una liberación como una condena. Mientras seguía plasmando su historia, una pregunta pendía sobre él con inquietante fuerza: ¿podría su verdad encontrar un lugar en los corazones de aquellos que lo mirarían?
Todo dependía de un solo acto de valentía que estaba a la vuelta de la esquina. Andrés se encontraba en la penumbra de su estudio, con el corazón palpitante y una mezcla de nerviosismo y determinación inundando su ser. El día de presentar su mural había llegado, un momento que marcaría un hito en su trayectoria artística. Mientras miraba su obra terminada, cada trazo resonaba con las historias que había plasmado, tanto las suyas como las de aquellos que se habían cruzado en su camino. Era un testimonio de su lucha, un canto a la vulnerabilidad que lo había llevado a este punto. La galería se llenó poco a poco, y Andrés sintió la electricidad en el aire. Este era su espacio, un lugar donde finalmente podría ser visto y escuchar la voz interna que había luchado por emerger durante tanto tiempo. El murmullo de los visitantes se asemejaba a notas de una sinfonía en formación. Y, sin embargo, el eco de la inseguridad aún revivía en su mente. ¿Qué pensarán de mí? Cuando finalmente se acercó a su mural, notó cómo sus manos temblaban ligeramente. Con cada mirada, sentía que la parte sensible de su ser se exponía. Tenía que hablar, compartir no solo su proceso, sino también su viaje. Recordó la conversación que había tenido con su hermano, y en ese instante decidió que no podía dejar que el miedo al juicio lo controlara. Tomó una respiración profunda y se dirigió hacia el grupo que comenzaba a congregarse. Hola a todos, soy Andrés. Este mural es más que una simple obra de arte, es un espejo de mi lucha personal y de mis anhelos. Cada color, cada trazo, está impregnado de dudas y esperanzas, reflejando mi viaje hacia la autenticidad, donde finalmente aprendí a comunicarme sin miedo, comenzó a exponer. Con cada palabra, se liberaba de la carga que había llevado por tanto tiempo. Sus ojos encontraron los de los espectadores, y vio cómo el entendimiento comenzaba a fluir entre ellos. Algunos asintieron, otros se acercaron más, como si al hacerlo, fortalecieran la conexión con lo que estaban contemplando. Detrás de sus dudas e inseguridades, Andrés comenzaba a sentir la validación. Al terminar su discurso, una joven se acercó y le dijo: «Tu mural me ha tocado profundamente. Me recordó que también tengo que enfrentar mis propios miedos para ser quien realmente soy». Esa declaración resonó en su pecho. Era milagroso ver que su vulnerabilidad podía convertirse en un faro para otros. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero valor del arte no radica en ser perfecto, sino en ser auténtico. La exposición continuó, y la receptividad del público hacia su mural fue abrumadora. La reacción de cada rostro eran como pulsatillas de vida que nutrían su esencia artística. Los elogios no solo trataban sobre el color o la técnica, sino sobre la emoción cruda que su trabajo había logrado evocar. Después de tantas dudas, Andrés se sintió reconocido. De regreso en su hogar aquella noche, la tensión y la ansiedad se desvanecieron. Con su corazón ligero y la mente clara, Andrés comprendió que el compromiso con su arte había florecido en una conexión espiritual. La lucha no se acababa ahí, pero le estaba dando las armas necesarias para enfrentarse a cada nuevo desafío. Su vulnerabilidad se convirtió en su más poderosa herramienta, y sabía que su viaje apenas comenzaba. Al revisar las fotos de la exposición, Andrés sonrió cuando vio su mural. Era un símbolo de su triunfo personal. Había logrado entrelazar su vida diaria con su pasión, consolidando ambos mundos en un único propósito. Mirar hacia atrás ya no era un recordatorio de las cadenas que lo habían mantenido cautivo, sino una celebración de cada paso que lo había llevado a este momento de satisfacción plena. A partir de entonces, Andrés decidió no detenerse. Se volcó en el compromiso con su labor, impulsado no solo por su arte, sino por la posibilidad de ser un faro para otros. La colaboración con el artista se fortaleció, dándole la oportunidad de explorar nuevos horizontes artísticos y crear obras que resonaran no solo con su voz, sino con las historias de quienes se atrevían a soñar. Durante las semanas siguientes, las oportunidades comenzaron a surgir. Exposiciones en otras ciudades, colaboraciones con diferentes artistas, y un público que no solo esperaba su obra, sino que la anhelaba. La autenticidad que una vez temía había encontrado un lugar en el mundo, y con cada nueva creación, Andrés reafirmaba su posición como un artista valiente y comprometido. Al final del camino, lo que una vez fue un caos interno se transformó en una sinfonía de colores y amores, en una historia que invitaba a otros a ser valientes.
En su corazón, Andrés se sintió satisfecho, con una confianza sólida que lo retaba a seguir explorando, con una mirada hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades. Y así, concluyó un capítulo de su vida. Una revolución personal que había comenzado desde el lienzo en blanco de su alma y que ahora se extendía hacia el infinito, donde cada trazo contaba una historia y cada color representaba una esperanza. No solo había encontrado su voz, había conquistado su libertad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.